Hola a todos, bienvenidos al primer debate del sector de la salud animal organizado por Animals Health, que tratará sobre leishmaniosis, una enfermedad que va más allá de la medicina veterinaria, siendo una zoonosis desatendida y en constante expansión. Para tratar todo lo relativo a la leishmaniosis contamos aquí con 4 de los principales expertos del sector de la salud animal, todos ellos veterinarios y que desempeñan importantes cargos de salud pública. Así está con nosotros Guadalupe Miró. ¿Qué tal, Guadalupe? Catedrática del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo LeishVet. También contamos con Fernando Fuster, jefe del área de vigilancia de riesgos ambientales en salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Está con nosotros Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health para España y Portugal. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hablamos al principio de que la leishmaniosis es una zoonosis desatendida. Sin embargo, cada vez es más común escuchar hablar de leishmaniosis. No sé qué está ocurriendo con la enfermedad, Guadalupe. Bueno, yo creo que es bueno que se hable de cualquier zoonosis que tenga impacto en la salud, tanto humana como animal. Y quizás yo creo que ahí han hecho una labor muy importante las empresas farmacéuticas que han sido capaces de desarrollar moléculas muy importantes que nos han ayudado, y después desde la investigación y desde la medicina veterinaria pues hemos intentado manejar de la mejor manera esta enfermedad que puede llegar a ser muy grave en el perro y también en las personas. ¿Cómo está evolucionando la situación de la enfermedad, Fernando? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos en un momento en que sí que estamos observando un pequeño repunte, tampoco nada preocupante, pero sí en los últimos datos que hemos revisado de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica hemos visto que en los últimos 4 o 5 años se observa un pequeño incremento, tanto a nivel nacional, en la Comunidad de Madrid también. Si nos olvidamos un poco del brote, que luego hablaremos de él, ¿no? Hemos pasado de 35 a 40 casos aproximadamente anuales. Y un estudio muy reciente de la ciudad de Barcelona también habla de que en los últimos 5 o 6 años hay un incremento, bueno, pues a tener en cuenta. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que estar alerta, que hemos aprendido mucho, evidentemente, en estos últimos años, pero bueno, hay que estar ahí. Parece que en humana todavía no es muy preocupante. No sé si en el caso de los perros se están viendo más. Guadalupe. Yo le iba a preguntar a Fernando si se refería a casos, te refieres, humano, ¿no? De humanos. Sí. Evidentemente. Yo creo que en el perro la situación está estable. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos nuevas zonas endémicas. Esto es lo que está cambiando, ¿no? Yo creo que la globalización, los movimientos de animales, que cada vez hay más densidad canina en muchas ciudades y también en ciudades más pequeñas, y que se mueven mucho estos animales, y además pues todo el cambio que está produciéndose debido al cambio climático, al calentamiento, está haciendo que sí que haya a lo mejor más zonas donde podemos hablar de leishmaniosis, donde antiguamente no podíamos, pero la situación, al menos por ejemplo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona o Murcia, podemos decir que las prevalencias son parecidas. No sé, Juan Carlos, si está funcionando la prevención. Mencionaba Guadalupe, además, el aumento de temperaturas, que parece que sí que está teniendo un rol en todo esto. Sí, en cuanto a la prevención, no solo está funcionando, sino yo creo que es la única y la mejor manera de controlar, porque este tipo de enfermedades, erradicarlas es muy complicado y bastante tenemos con controlarlas. Como comentaba antes Guadalupe, pues las farmacéuticas aportan, aparte de los tratamientos y el diagnóstico, que es importante, y cuanto antes mejor, pues repelentes en forma de collar o de espotón, repelentes que ya tienen un periodo de duración de hasta 12 meses. Por lo tanto, podemos cubrir con un collar pues hasta 12 meses de eficacia. Y también las vacunas. Ya tenemos vacunas que además desarrolladas en España que son capaces de proteger a los animales. Por lo tanto, hay instrumentos para la protección, y por eso también digamos que esa estabilidad. Si no, probablemente con los cambios de temperatura y con lo que comentaba Guadalupe, de que hay la temperatura está afectando de dos maneras. Una, desde el punto de vista de extensión territorial, pero no solo España, es que nuestros compañeros de más arriba de España, más allá de los Pirineos, pues nos están diciendo que empiezan a aparecer por lo menos Phlepotomus en las zonas, y a veces por el movimiento de los animales también esa aparición de... Pero también la actividad que tienen esos animales es que antes estaban, y yo me acuerdo hace casi 40 años,
era un crío yo, más o menos, en esas alturas, de que los animales, los Phlobotomus, estaban volando pues como mucho de mayo a octubre. Ahora es casi todo el año aparece Phlobotomus en muchísimas partes de España. Por lo tanto, hay una gran extensión, pero bueno, gracias a las herramientas podemos ser optimistas en el control. ¿Dirías, Luis Alberto, que hay una mayor concienciación en la sociedad contra la leishmaniosis y, sobre todo, si esa mayor concienciación de los propietarios, de los titulares de los animales de compañía con la tenencia responsable, les está llevando a protegerles más frente a la enfermedad? Sí, yo diría que sí. Yo estoy de acuerdo en que la industria farmacéutica ha hecho todo lo que ha podido, sobre todo para poner distintos métodos preventivos, además cada vez más sofisticados, cada vez mejores. Pero yo diría que la leishmaniosis es un problema veterinario importante en España y el clínico veterinario ha tenido un protagonismo principal. Yo creo que el veterinario es el que detecta el problema y es el que enseña a sus clientes, a los dueños de los pacientes, los métodos de actuación, los métodos de prevención y los métodos de reacción. Eso es lo más importante, junto a la prevención, inmediatamente detectar los casos y reaccionar inmediatamente. Si no, pues lo único que hacemos es diseminar la enfermedad. Por lo tanto, el perro es un factor importantísimo para el mantenimiento, para la expansión de la leishmaniosis, y el veterinario es un factor fundamental que creo que sí que está respondiendo a las exigencias de la sociedad. Es verdad que a lo mejor la administración no, porque se da la paradoja, mucha gente no lo sabrá, pero se da la paradoja de que prevenir la leishmania en España hacia las personas pues cuesta un 21% de IVA. Y ponerte una ortodoncia pues tiene un 0% de IVA. Es decir, son unas paradojas difíciles de entender, pero que tenemos que ser conscientes de que se está produciendo y tenemos que luchar para que no se produzca. Nos quedamos con el apunte de la paradoja de Luis Alberto. Muy importante. No sé si alguien quiere apuntar algo al respecto. No, yo apoyar totalmente esa posición, que la llevamos apoyando mucho desde la industria, efectivamente, de que el sector de veterinaria tiene que ser considerado como un sector de salud pública, sí, lógicamente, y que por lo tanto incluso nuestros medicamentos que nosotros podamos poner en el mercado tengan que tener un IVA similar al que pueda tener un producto de humana. Ese es el aporte. Pasamos al siguiente bloque del debate que, bueno, como todos sabremos, el mayor brote de leishmaniosis de la historia de Europa tuvo lugar aquí en Madrid, en el año 2009 en Fuenlabrada. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión, Fernando? La verdad es que yo creo que fue la tormenta perfecta, porque realmente se dieron unos factores que esperemos que no se vuelvan a dar, por lo menos yo creo que hemos aprendido mucho de eso y yo creo que estamos mejor preparados, pero se dieron unas circunstancias muy especiales. Realmente la zona era una zona muy amplia, con una amplitud, 600.000 personas, que había tenido un desarrollo urbanístico enorme en los últimos 15-20 años. Había pasado de terrenos agrícolas o rurales a, de repente, en cuestión de muy poco tiempo, 15-20 años, parques artificiales, polígonos industriales. Bueno, fue un cambio radical. En esa zona, en esos parques que os comento, realmente las liebres y los conejos, especialmente las liebres, estaban como en un paraíso. Y tenían además una densidad de flebotomos muy elevada y muy cerca. A todo eso se sumaba además que la población estaba también realmente cerca. Entonces, digamos que se juntó una carga elevada de reservorio, que como bien sabéis, las liebres jugaron un papel determinante en este ciclo silvestre que se creó. Los flebotomos también encontramos en densidades muy altas y con infectividad importante. Llegamos a un 6% de infectividad en flebotomos. Las liebres tienen una prevalencia de más de un 30%. Realmente, bueno, era, como os digo, la tormenta perfecta. Y luego pues se sumó también, lógicamente, la cercanía de la población y todo eso pues bueno, pues realmente hizo que se diera esta circunstancia. Que bueno, pues como os decía, yo creo que estamos preparados. Es verdad que ya teníamos sistemas de vigilancia que nos ayudaron y especialmente los expertos. Yo creo que ahí, luego hablaremos de One Health, pero yo creo que es un ejemplo muy claro de que aquí, pues bueno, desde el primer momento nos apoyamos, lógicamente, en la facultad. La primera Guadalupe empezó a trabajar con nosotros el primer día. Trabajamos con biológicas, con el Carlos III, con los colegios veterinarios. Bueno, fue una labor muy de equipo y yo creo que es el paradigma de que realmente en estas situaciones hay que trabajar de forma coordinada porque es la única forma de poder tener éxito. Me alegro que hayas mencionado el trabajo de Guadalupe tras el brote porque para ella es la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Bueno, a mí me gustaría decir que durante el brote ya cambió algo muy importante y es la percepción que teníamos del perro como reservorio único, ¿no? Siempre, ¿no?, en los tratados, en los libros, el perro es el reservorio principal de la infección por leishmania. Sigue siéndolo, es verdad, ¿no? Hay lugares donde se mantiene. Pero esta tormenta perfecta que nombra Fernando, lo que demostró fue que leishmania es como el agua. O sea, si no encuentra un reservorio en un momento determinado, ¿por qué no lo encontró en aquel momento? Pues no lo encontró porque los perros estaban protegidos. En un 80% los perros de la zona de Fuenlabrada y de toda la zona del brote, cuando hacíamos encuestas, cuando hacíamos estudios de seroprevalencia, nos salieron seroprevalencias bajísimas, y Fernando lo puede corroborar. Es decir, el perro en aquel momento no jugó ningún papel en la situación epidemiológica del brote. Y en cambio sí que nos abrieron los ojos, ¿no?, a todos los investigadores o epidemiólogos o gente que trabajamos en leishmania desde hacía mucho, frente a eso, alternativas, ¿no? Otros reservorios secundarios que se saltaban a ser primarios, ¿no?, como bien ha explicado Fernando con las liebres, pero es que tenemos otros muchos reservorios en todo el mundo ya descritos, y animales salvajes también en Madrid, que lo hemos publicado, tanto en orangutanes, en wallabies, por tanto, estamos por ver qué puede hacer leishmania, pues eso, buscarse las vueltas para encontrar un hospedador prototipo donde mantener la infección, y eso hay que tenerlo muy presente porque es un parásito muy peligroso. Yo también creo, por aportar algo, que también descubrimos que la leishmaniosis no es una enfermedad tropical y que no se da en el sur de Latinoamérica exclusivamente, y en países descubrimos que era una enfermedad que estaba muy cerca de nosotros. Y otro punto importante, y lo comentaba antes Fernando, en la tercera pata del One Health en cuanto a los ecosistemas, que hay y fauna silvestre, que el veterinario tiene que tener también un papel de supervisor y de conocedor de esa fauna importante, pero que es vital que cuando hagamos un cinturón verde o cuando tengamos algún área, lo que se denomina la isla climática que hay en los centros de las ciudades para bueno, pues tener esos parques que bienvenidos sean, pero que siempre hay que tener en cuenta que eso que estamos haciendo de alterar el ecosistema tiene repercusiones en otro lado. También aprendimos allí que hay que tener cuidado con esos cambios que se hacen de coger terrenos agrícolas para hacer túneles verdes, que se tenga en consideración lo que es la fauna silvestre y el efecto que pueda tener también en la especie humana. Aparte de las lecciones que parece que ha tomado apuntes Juan Carlos, ¿qué otras lecciones dirías que hemos aprendido de ese brote, Luis Alberto? Una lección muy importante es que ahora ya sabemos que el animal más peligroso sobre la Tierra es el mosquito. Y es el más peligroso y el más feroz. No solamente porque nos chupa la sangre, porque nos chupa la sangre además de las personas, de los animales, y que encima es capaz de producir mucha morbilidad y mucha letalidad. Y me refiero no solo a la leishmaniosis, me refiero a la malaria, me refiero al Zika virus, al West Nile, etc. Es decir, tenemos que ser conscientes de que hay unos animalitos que hay que controlarlos, y que hay que procurar que no proliferen. La forma de hacerlo pues, es teniendo un medio ambiente bien preparado, porque aparte de la fauna silvestre y del perro, que por supuesto son el perro fundamentalmente, pero luego la fauna silvestre, no nos olvidemos de los sinantrópicos, los animales que convivimos con ellos en las ciudades, las ratas, etcétera, etcétera. Eso también es una fuente que la tenemos ahí, que no hace falta salirse a buscar liebres y conejos, que tenemos ratas seguramente debajo de aquí. En Barcelona se ha visto la rata parda. Exactamente. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que la organización está todo unido, está todo imbricado. No podemos colaborar nunca, ni profesionalmente sueltos, es decir, veterinarios por un lado, médicos por otro, biólogos por otro, ingenieros por otro, sino todos en perfecta unión, y sobre todo hacer una labor buena de policía sanitaria, de vigilancia epidemiológica. Eso es fundamental. Hacéis mucho hincapié en el asunto de los reservorios. Recientemente hemos visto que se demostraba que las ratas sí que era un reservorio de leishmania. Realmente, ¿qué riesgos entrañan estos reservorios, Guadalupe? Bueno, yo creo que los riesgos están asociados principalmente a que pueden ser competentes en un momento determinado, y que si están muy cerca de la población, o sea, en ese ciclo periurbano que hoy día además, ¿no?, cada vez vive más gente fuera de las ciudades, y luego también
estamos hablando de que estas propias ciudades pueden ser esas islas térmicas donde puede haber hasta 2-3 grados más de temperatura que permita que vivan, y sabemos cuáles son las capacidades que tienen los flebotomos de incluso subir a pisos por encima de unas alturas que antes ni siquiera se contemplaba. Estos reservorios no solo hay que pensar en ellos como amenaza, sino lo que hay que pensar es en estudiar realmente en ellos cómo se mantiene el parásito, y porque en la mayoría de los casos quizás el concepto de reservorio per se es que a ellos no les afecte. Eso es en principio el reservorio único, ¿no? Cuando es, digamos, el super 10, pero en general, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En Babesia, en zorros, o en Echinococcus, en otros muchos. Pero sí que es verdad que en el perro coinciden las dos cosas, o sea, puede actuar como reservorio y puede actuar como enfermo, como paciente. Las personas igual. Y ahí está, yo creo que el papel de la investigación, ¿no? Que hay que profundizar mucho más en cuál es la capacidad que tienen estos reservorios y qué potencial tienen, ¿no? Pero y los que se han descubierto, ¿verdad? Desde las liebres, se pensaba que era un caso aislado, pero creo que fue en Asturias, ¿no? Se hizo un estudio sobre incidencia y se encontraba hasta un 60% de liebres que quizá hubieran pasado desapercibidas, o en lobos, por ejemplo, hasta un 30% en la cordillera cantábrica, cuando hace unos años era imposible pensar que, como dices tú muchas veces, Guadalupe, a partir de Madrid para arriba, pues antiguamente se consideraba que no existía la leishmania, ¿no? Eso sí ha cambiado mucho. Claro. ¿Dirías, por tanto, Juan Carlos, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el riesgo de leishmaniosis? Sin ninguna duda. Si aumenta el riesgo de vectores, aumenta el riesgo de leishmania en la misma proporción. Y estamos viendo que efectivamente, y lo decía antes, nosotros estamos haciendo ahora una campaña europea sobre protégeme o protege a nuestro futuro también, que diría el animal. Y en ese sentido estamos viendo que hay un interés enorme por todos nuestros colegas del norte de Europa, no solo en las transmisiones, que también de pulgas o garrapatas en cuanto a funcionar como vectores, sino también con el tema de la leishmania. Por lo tanto, bueno, un ejemplo tenemos, una enfermedad que no es zoonótica, que ocurrió en el 2007, que era la lengua azul, que nos creíamos que era una enfermedad africana. Y de repente dejó de ser africana y apareció en Dinamarca, en Copenhague y sobre todo en España. Es decir, sin ninguna duda, todo lo que afecta al comportamiento de nuestro amigo el vector, el mosquito o el flebotomo, aumenta muchísimo la incidencia de leishmania, y sobre todo también los movimientos de los animales infectados de un sitio a otro, de España a Inglaterra, de Inglaterra a Alemania, de Alemania a España. Esos dos factores son fundamentales para la propagación. Decías antes, al inicio del debate, Fernando, que la cosa en el tema de la leishmaniosis en humana estaba bastante controlada, bastante estabilizada. Según se está comentando, parece que no pinta todo tan bien. No sé si hay riesgo de un brote mayor que el de Fuenlabrada del año 2009. Yo te diría que no, realmente te diría que no por varios motivos. Realmente ya he explicado antes que estamos mejor preparados. En nuestro caso, pues evidentemente cada vez que hay puede haber una agregación de casos, inmediatamente, lógicamente trabajamos de forma estrecha con epidemiología y vemos si hay algún condicionante ambiental o no lo hay. Cuando hablo antes quizá de que bueno, pues puede haber un incremento de casos en humana, se puede ver también a que las notificaciones han mejorado, los diagnósticos han mejorado. Yo creo que desde el brote también nos ha ayudado a eso, ¿no? A detectar más casos de leishmania, que antes en humana hasta el año 2015 no era una enfermedad de declaración obligatoria. Lógicamente eso ha hecho que bueno, pues, que se nos escapen menos también, seguramente, ¿no? Yo creo que las condiciones ahora mismo no se dan para ello. Nosotros no hemos bajado la guardia, sobre todo en prevención y vigilancia. Creemos que no lo podemos hacer y seguimos vigilando animales de compañía, por supuesto, no podemos dejar de hacerlo. Reservorio silvestre, liebres y conejos, pero es que también hacemos vigilancia de rumiantes, de carnívoros, de jabalíes, de aves. Bueno, pues digamos que cualquier animal que nos llega trabajamos con el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, y cualquier animal que nos llega también, las ratas, por supuesto, hacemos análisis de leishmania. Creo que ahí no podemos bajar. Y luego la pata de la prevención y de la educación sanitaria, que desde Salud Pública también es una pata de este puzzle, yo creo, muy importante. ¿Qué riesgos crees que entrañaría, Luis Alberto, que se bajase la guardia con la leishmaniosis? Pues sería un poco dramático. Yo pienso que el Homo sapiens, que dominamos el mundo, nos creemos que somos una especie muy especial y no es así. Yo creo que todos los virus, todas las bacterias, todos los protozoos,
todos los parásitos y todos los antibióticos deciden que no es así y nos afectan cuando les da la gana y como quieren, y nosotros estamos expuestos a ellos como una especie más. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente pendientes. Una de las lecciones principales que nos debemos aprender de cualquier crisis sanitaria, de la leishmania, de la del COVID, de la listeria, de la próxima que salga pasado mañana, de una salmonelosis o de lo que sea, es una correcta gestión de la crisis, como decía Fernando. Es decir, tenemos que tener la capacidad de anticiparnos, actuar con determinación, mandar mensajes claritos y no contradictorios. Tenemos que tener un mando único, bien coordinado, ejecutivo, aunque luego haya muchísimos actores que funcionan y que trabajan en esto, pero el mando tiene que ser único, tiene que tener las ideas muy claras, muy claras. Tenemos que saber identificar cuáles son los animales enfermos, cuáles son los reservorios, dónde está la enfermedad. Lo que no hay, no sabemos que lo hay y no lo podemos prevenir. Tenemos que saber qué es lo que hay para prevenir. Y luego tenemos que hacer un seguimiento importante, que es donde llega la vigilancia epidemiológica. Mira, la prevención es fundamental, pero ¿sabes lo que pasa? En España, ahora mismo, del gasto de sanidad público, que es un 6% del PIB, se está gastando el 98,9% en asistencia, en medicina asistencial, y el 1,1% en medicina preventiva, en salud pública. En salud pública entramos los veterinarios, entramos los boticarios, entramos los técnicos de salud pública, entramos mucha gente que estamos trabajando continuamente precisamente para hacer un trabajo bien hecho preventivo, un 1,1%. Es decir, eso, las cifras, claro, las cifras lo dicen todo. Si de un 6% del PIB, que son, no sé si está en torno a 270.000 millones de euros, se gasta el 99% en asistencia, es decir, en hospitales, si curar es lo más fácil del mundo. Todos los que hemos hecho clínica sabemos que curar es lo más fácil del mundo. Prevenir es lo más difícil del mundo. Es decir, invirtamos en lo que merece. ¿Qué pasa? Que prevenir es renta muy poco, es muy poco rentable políticamente. Vende poco. Claro, no vende nada, es absolutamente, que es un poco lo que nos pasa a los veterinarios. Nosotros los veterinarios estamos muy en retaguardia, ¿no? Muy en la invisibilidad, precisamente porque trabajamos en medicina preventiva. Si nosotros nos dedicáramos a operar caderas, estamos todos los días en el periódico, pero no lo hacemos. Pero es tan importante prevenir, arreglar el pavimento para que no te rompas la cadera como operar una cadera. Has mencionado ahora mismo, Luis Alberto, quizá el enfoque One Health que hay sobre todos los asuntos de sanidad, en especial la leishmaniosis. Hablabas de los farmacéuticos, de los médicos, de los veterinarios. ¿Qué papel juega el veterinario? Y también lanzo una pregunta para toda la mesa. ¿Qué papel juega el veterinario en la prevención de la leishmaniosis? Y una pregunta para todos es, ¿se está llevando en la práctica un enfoque One Health contra la leishmaniosis? Yo creo que ahora los que nos lo creemos de verdad lo de One Health somos los veterinarios. Hasta ahora. Siempre nos lo hemos creído. Sí, por eso, que a partir de ahora creo que es verdad. Yo personalmente ya he tenido contacto con farmacéuticos y están prestando interés, y ya finalmente con los médicos. Pero bueno, todo el mundo es consciente de eso. También te digo una cosa, ahora mismo sabemos que en la Agenda 2050 o 2000 no sé cuánto, todo es un enfoque One Health, pero en el Senado hace media hora lo acaban de echar para atrás. Han presentado una actuación One Health en el sistema sanitario español y lo han echado para atrás. Es decir, ahí, es lo que te digo, son contrasentidos que es que no lo comprendes. IVA sanitario, 0, IVA veterinario, 21. Estupendo. Vamos a hacer One Health, pero cuando lo queremos aprobar decimos no. Es decir, ¿cómo se come eso? Para mí es muy difícil de entender. Yo creo que no hay una voluntad clara precisamente por eso, porque esto no es nada agradecido. Pero nosotros seguiremos con el desagradecimiento. Sí, yo creo, fíjate, que en el caso de la leishmania hay bastantes ejemplos de colaboración. Sí es cierto que se ha colaborado desde Humana y Guadalupe ha trabajado mucho con los médicos y ha trabajado farmacéuticos, agrónomos, epidemiólogos.
queda muchísimo por hacer en esa tarea de trabajar juntos en One Health. Pero es verdad que lo que dice Luis Alberto, que el primero que se tiene que mentalizar es el sector público. Yo creo que el sector veterinario lo tienen bastante claro, la industria, por supuesto, también. Pero es fundamental, yo creo que dos aspectos. Uno, que el sector público, y ya no solo hablo de inversiones, sino de políticas reales, de que se pongan en los decretos. La Unión Europea está haciendo un esfuerzo ahora, básicamente por dos áreas fundamentales, que son principalmente la zoonosis, pero también las resistencias antimicrobianas. Son dos áreas de interés para ambas partes y que están haciendo un esfuerzo importante. Y la otra es la de divulgación y formación. Y ahí el veterinario, preguntabas, tiene un papel total, porque es digamos, el educador, por decirlo de alguna manera, de los propietarios de las mascotas. Y ahí, desde luego, no va a faltar la ayuda de todos los veterinarios en colaborar en ello, porque y gracias a eso pues, se puede frenar a lo mejor brotes que podrían haber surgido si no hubiera estado protegido. Pero nos falta mucho todavía para que se aplique de verdad la cultura o el enfoque de One Health a la sociedad. ¿Qué medidas propondríais para impulsar ese enfoque One Health contra la leishmaniosis? Yo diría que, y comparto vuestras opiniones, que la leishmaniosis es un claro ejemplo de One Health desde el momento en que es una enfermedad. Yo digo siempre lo mismo, pero es que me gusta decirlo, que es una enfermedad que afecta a dos especies diferentes y a otras muchas, porque estamos viendo que puede afectar a otras muchas, pero principalmente a la especie humana y al perro, y por tanto tenemos intereses comunes para manejarla lo mejor posible, porque sabemos que causa morbilidad e incluso letalidad, ¿no? Y yo creo que llevamos mucha ventaja los veterinarios. Los veterinarios llevamos trabajando con la leishmaniosis 30 años o 40 o muchos más, desde luego con, digamos, con un nivel importante de excelencia y sobre todo de éxito, ¿no? O sea, cuando yo acabé la carrera, pues los perros con leishmaniosis se nos morían en 6 meses porque los tratábamos y los retratábamos y no conseguíamos mejorar. Y ahora, aunque no hayamos mejorado mucho en cuanto a arsenal terapéutico, pero hay muchos perros con leishmaniosis que tienen buena calidad de vida, ¿no? Y digamos, mensaje hay que lanzárselo a los médicos. Y como decía antes Juan Carlos, yo he trabajado con ellos y creo que de cuerpo a cuerpo son geniales. Es decir, que es muy fácil y les fascina lo que hacemos los veterinarios, ¿no? Entonces, lo que nos falta es cómo dar el salto a la sociedad. O sea, tú te sientas a hablar con 2 médicos que vean pacientes con leishmaniosis y les encanta que tú les cuentes tu experiencia como clínico veterinario o como investigador. Ahora, ¿cómo haces esto? Lanzarlo a la sociedad, ¿no? Y lo lanzo aquí al debate, que aquí hay gente que seguro que tiene más capacidad para reflexionar en ese sentido. Y a mí me parece única la oportunidad que plantea un parásito como este y una enfermedad como esta, ¿no? Que nos fascina a muchos, que los llamamos leishmaníacos. Y es por eso, porque hay siempre muchas cosas por hacer. Y desde luego juntos, no se puede ir en paralelo. Si algo ha traído bueno COVID, que ha sido muy poco, es esa sensación de transmisión de posibles enfermedades de la especie animal a la especie humana. Al menos ahora mismo hay una semilla de sensibilización. Nosotros desde la industria, aparte de, lógicamente, desarrollar y continuar trabajando en nuevas moléculas, repelentes o vacunas, pues seguimos teniendo la obligación de promocionar, de comunicar. Al final llegamos siempre a que la comunicación es fundamental. Sesiones como esta, nosotros esta semana, en la Semana de Leishmaniosis, organizamos una carrera solidaria, este año virtual, porque no puede ser de otra manera. Tenemos entrevistas de Guadalupe con médicos hablando sobre la enfermedad de la leishmania, una entrevista muy interesante de cómo se puede enfocar desde los 2 puntos de vista las soluciones, y luego entrando en las redes sociales, que es donde nos van a entender la gente joven. También tenemos actuaciones en Instagram, todas las redes sociales. Yo creo que al final todo lo que es comunicación es fundamental y desde luego que se involucren la parte pública, que solo va a venir cuando se involucre la sociedad. Eso está claro. Sí, la verdad es que cuesta creerlo, ¿verdad? Lo comentabais un poco el paradigma del brote de leishmania. Cuesta creer que una situación como esa, que tengan que pasar a veces situaciones como esa para que nos demos cuenta de que tenemos que trabajar con ese enfoque, y es un ejemplo muy claro. Pero podemos poner ese ejemplo como el pasado año el brote de fiebre del Nilo de Andalucía, otro ejemplo claro, yo creo que realmente hay que trabajar en. Nosotros hemos empezado este año también a hacer algo de vigilancia de West Nile, de mosquitos, y trabajamos lógicamente estrechamente con medio ambiente, porque se hace vigilancia de équidos, de aves,
y con la parte de salud pública de humana. Es que yo creo que es algo tan fácil de entender que cuesta creer a veces que este enfoque no haya calado un poco en la sociedad, bueno, y como bien decías, un poco también en el propio apoyo de administración, que realmente es el que tiene que apoyarlo. ¿Qué retos tenéis a futuro? Especial te quiero preguntar a ti, Juan Carlos, sobre los retos a nivel preventivo, a nivel de prevención. Bueno, pues los retos es seguir trabajando, investigando, desarrollando moléculas que sean seguras, moléculas que sean de larga acción, que produzcan. Ahora estamos demostrando hasta eficacias del 100% en la repelencia de los mosquitos, pero todavía queda, aunque hay un sector, digamos que podemos estar hablando de casi 3 millones de animales protegidos hoy en día, hasta que lleguemos a esos 6 o 7 millones de animales protegidos queda mucho que proteger. Por lo tanto, reto en lo que es investigación y desarrollo por la parte del sector privado, sin ninguna duda, seguiremos trabajando en ello. Incluso moléculas que puedan eliminar en los Phlebotomus cuando hayan picado, incluso, digo porque si efectivamente podemos no frenar la enfermedad, sí podemos frenar a veces también la extensión, porque ese animal, como sabes en el ciclo, pica animal enfermo, vuelve a picar a persona, vuelve a picar a animal enfermo, podemos cerrarlo. O sea, se está trabajando en algoritmos de predicción para saber exactamente en momentos críticos si hay un riesgo o no de que haya un brote de leishmania. O sea, en el área de lo que es investigación vamos a seguir trabajando, a pesar de que es una enfermedad que lógicamente se localiza más en algunas zonas a nivel mundial, pero se va trabajando y se sigue trabajando. Nuevas vacunas van a salir en los próximos años y aparte de eso, repito, por toda la organización nuestra de la industria, divulgación, porque en el mundo de los parásitos siempre ha sido así. Desde el principio los laboratorios siempre han sido muy formadores en lo que es la cultura del antiparasitario. Pues ahí seguiremos, esos son los grandes retos, aparte de los que puedan tener pues, las otras áreas, como pueda ser el colectivo veterinario, como pueda ser el público, etcétera, etcétera, en la que colaboremos siempre con ellos, lógicamente. ¿Qué retos ves tú, Luis Alberto, a nivel de concienciación? La concienciación es fundamental, pero mira, yo creo que volverá a ocurrir una gran amenaza para la salud pública. No sabemos cuándo ni dónde, pero va a ocurrir. Devastará la economía, devastará la sanidad. Lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que tener una preparación cuidadosa para detectar rápidamente y responder rápidamente. Eso va a salvar muchísimas miles de vidas humanas y de animales, pero sobre todo lo que más nos importa, en definitiva nosotros trabajamos al final para la salud pública, no trabajamos para la sanidad animal, que sí, pero es a través de la sanidad animal y el bienestar animal como contribuimos a la salud pública. Eso va a suceder. Seguiremos haciendo apostolado. Yo tengo un amigo veterinario que es el amigo también de muchos de vosotros que siempre decimos bromeando que nos vamos a hacer el apostolado One Health. Es un apostolado, ya nos cogemos y bueno, pues nos lo vamos extendiendo por ahí y yo creo que poco a poco va calando. Hay que concienciar a 3 actores, sociedad, veterinario y, es decir, al colectivo veterinario, que ya está muy concienciado, a la sociedad, que está muy involucrado con los veterinarios, que son los que les aleccionan o los que tienen más capacidad directa de llegar a la sociedad y junto con la prensa, claro. Y luego el gobierno. ¿No? Lo del gobierno, pues lo que tenemos que hacer es que inviertan más en I+D+I, porque hemos estado hablando de lo que invierten en prevención, pero en I+D+I ya no, o sea, hablamos. ya no llega. Ya no todavía en hablamos. sanidad se invierte un 6%, en I+D+I yo creo que anda por un 1%. Entonces, con la cantidad de investigación tan buena que se hace, y como decía Juan Carlos, porque luego es fundamental el tema digital, tenemos que tener datos, tenemos que tener algoritmos, tenemos que tener... que es que así se previene, si es que están hablando ahora que a través de Google se previenen las pandemias en cualquier momento, antes de que vengan reportadas por la Organización Mundial de la Salud, simplemente por los... O sea, si es que tenemos un arsenal que tenemos que saber utilizar y sobre todo es concienciación de esos 3 actores. Yo creo que el más complicado ahora mismo son los gobiernos. No sé por qué, porque en la teoría también te digo que lo conocen muy bien los políticos. Dice Luis Alberto, con la buena investigación que hacemos aquí en España, o Guadalupe, no sé qué retos tenéis los investigadores por delante. Yo creo que lo tenemos muy difícil, o sea, claro. Es complicadísimo hacer investigación en este país y aún así la hacemos y cuando la hacemos de calidad, o sea que
Y ahí tenemos que decir pues, que tenemos un apoyo enorme, más que de los gobiernos en sí o de nuestro gobierno en sí, tenemos apoyo precisamente de instituciones privadas que es de las que nos mantenemos, ¿no? Esta mañana pues, he tenido la suerte de recibir un premio de transferencia a la investigación en la UCM y ha sido, no, bueno, pero lo cuento porque los que estábamos allí éramos todos profesores, investigadores, que llevábamos 20 años o muchos años trabajando en investigación y que lo que nos han premiado es que se pudiera transferir nuestra investigación a la sociedad. Y eso es hoy día, yo creo que el futuro, o sea, que tenemos que intentar que lo que hagamos, o sea, que por supuesto que tiene que haber investigación básica, porque sin ella estaríamos cojos, pero que tiene que haber una investigación aplicada muy potente y ahí es donde, bueno, yo me siento más representada por la forma en la que trabajamos, ¿no? Y seguir trabajando en esa línea precisamente porque es fácil transferir eso a la sociedad y que sea útil de una manera inmediata prácticamente, ¿no? O sea que las universidades estamos, o los grupos de investigación que trabajamos en Leishmania, estamos recibiendo demanda de las empresas que desarrollan una molécula, un principio activo nuevo, y nosotros lo que hacemos es como organismos independientes demostrar si son eficaces, si no lo son, publicarlo, transferir. Entonces, esto es realmente el reto que nos tenemos que plantear todos los días, ¿no? Como investigadores y también como miembros de la universidad, ¿no? Además de los aspectos fundamentales en tema de leishmaniosis, como puede ser la prevención, la concienciación y la investigación que nos acaba de hablar Guadalupe, ¿qué retos tenéis por delante en materia de vigilancia, Fernando? Pues son muchos, la verdad. Antes sí quería apoyar lo que dice Guadalupe porque tiene mucha razón. Y por lo que nos toca en salud pública sí que creo que lo intentamos, digamos, estar lo más cerca posible de la ciencia y de los expertos realmente, porque bueno, pues yo creo que es imprescindible, si no te apoyas en ellos estás perdido, y en un tema tan complejo como esto, como otras enfermedades vectoriales, realmente yo creo que es imprescindible. En vigilancia, pues realmente tenemos muchos retos por delante. Nunca vamos a olvidar al animal de compañía, eso hay que tenerlo muy claro. El perro y el gato por este orden, ¿no? Porque el gato también, no hay que olvidar que el gato bueno, es un reservorio potencial. Y bueno, pues nosotros sí que hemos empezado ahora también a hacer, aparte de IFIS, PCRs en algunos gatos, con prevalencias un poquito más elevadas, y bueno, pues hay que tenerlo ahí también y tenerlo muy presente. Ya os he comentado un poco la vigilancia que hacemos en fauna silvestre, el tema de las ratas que se ha comentado también en esta mesa también nos preocupa, es un reservorio, digamos, el reservorio perfecto, ¿no? Podría serlo, porque es longevo, hay muchísima cantidad, el hábitat que tiene, que es la alcantarilla, es perfecto para él y para el flebotomo, está cerca de la población, esperemos que no dé ese salto y que pueda transmitir la enfermedad, pero hay que tenerlo en cuenta. Y la vigilancia de flebotomo, se ha hablado también aquí. Nosotros, bueno, pues es verdad que ahí, de eso no hemos hablado, pero sí que estamos observando que, lógicamente, los flebotomos aparecen antes, las densidades son algo mayores, realmente se encuentran casi en cualquier sitio. O sea, al final, el flebotomo ya es un vector bastante ubicuo en la Comunidad de Madrid y tenemos que seguir haciendo vigilancia de él, porque es que, hablando de otros vectores, antes lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el mosquito tigre, el Albopictus, que desde hace 4 días ya ha pasado de la costa mediterránea a prácticamente a colonizar media España. Bueno, pues yo creo que son muchos los retos y son muchos, digamos, los sistemas de vigilancia que tenemos que poner en marcha, y para ello, como os digo, apoyarnos en la experiencia también y en las universidades, que es imprescindible. Quiero rescatar ahora un asunto que ha mencionado Juan Carlos al inicio del debate, y ha sido quizá que la pandemia de COVID, una de las pocas buenas cosas que ha tenido, quizá haya sido cambiarnos la percepción que tenemos de la zoonosis. No sé qué opinión tenéis. Sí. Ayer leía un artículo de Google, la gran Google, que hacía un estudio sobre los hábitos de consumo post-COVID. Post-COVID, mal dicho, porque están hechos en enero y por lo tanto todavía no son post-COVID, pero ha cambiado totalmente el hábito de consumo. Y una de las áreas de mayor percepción es la salud. Física y mental son de las áreas en las que ahora la gente busca certezas en ese sentido. Nosotros sí hemos notado que los propietarios de las mascotas, no digo sorprendentemente, pero fijaros la evolución de las ventas de vacunas durante el primer trimestre, que todavía no estaba afectado el año pasado porque entramos a finales de marzo aproximadamente, pues ha crecido un 25% el uso de vacunas. Esto da dos imágenes, una de que ha habido aumento de animales, de cachorros, de gente que quiere estar o bien más acompañada o bien que estando en casa pues puede disfrutar de su mascota,
pero al mismo tiempo de una concienciación de la salud y de que los animales son parte de la familia y tienen que estar. Y ojo, que ya era muy alta el nivel de vacunación de nuestras mascotas en España. Aún así, el crecimiento ha sido de un 25%. ¿Qué indica esto? Que sí ha habido una concienciación. Si COVID ha dejado algo, aparte de todas las muertes y desgracias que ha habido, es verdad que hay mayor sensibilidad por parte de la sociedad en cuanto a la salud humana, pero también en cuanto a la salud animal como parte de la familia normal. ¿Hay acuerdo con Juan Carlos? ¿Hay algo que añadir? Yo soy optimista, también. Diría que me puedo poner negativo también o pesimista, ¿no? Es verdad que se nos olvida rápidamente todo y volvemos siempre a la casilla de partida. Pero... No, yo diría que sí. A mí me gustaría quedarme con que los veterinarios somos educadores y educadores sanitarios que podemos hacer una labor cada día, cada minuto que tenemos enfrente a un propietario, hay que explotar ese momento y sacarle el mayor jugo posible. Yo eso se lo intento transmitir a los veterinarios y a los estudiantes, ¿no? Y cuando estoy en el hospital pasando consulta, me doy cuenta de este momento post-COVID, ¿no? Que ahora mismo los propietarios están como ávidos de saber, ¿no? Y les hablas de la PCR, antes les decías PCR y no sabían lo que era, ahora ellos te dicen, no, pero es un test rápido o es lo que le vas a hacer a mi perro, o sea, es tremendo lo que ahora ya han empezado a preguntarse, ¿no? Porque antes no tenían ni idea, entonces es un momento perfecto para hacerles ver, ¿no? Bueno, pues podemos vacunar a su perro para que tenga una enfermedad más moderada si es que se infecta, porque se puede infectar igual que la vacuna de COVID. Entonces, esto lo entienden muy deprisa. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, como decía Juan Carlos, COVID nos ha enseñado algunas cosas buenas y es que se preocupa la sociedad por la salud más y, sobre todo, empiezan a entender nuestra terminología, ¿no? Y algo fundamental y que me gustaría dejar aquí encima de la mesa también es que, respecto a la zoonosis, es que se nos olvida que el 75% de las zoonosis, de todas las zoonosis, se deben a transmisión a través de los animales de compañía, como decía Fernando, fundamentalmente al perro y después al gato. Y parece que zoonosis es todo, por supuesto que es todo, pero no se está haciendo suficiente investigación ni se está generando suficientes ayudas para la investigación en animales de compañía y no considerarlos solo como mascotas, que la palabra mascota significa como que es un juego, es un juguete, es un pet. No, o sea, es un animal que tiene una posible capacidad de transmitir patógenos y que ahí tenemos que estar los veterinarios para vigilar y para, desde luego, investigar en que en el futuro cada vez sea más seguro tener una mascota, ¿no? Por lo que comenta Guadalupe y lo que comentabas tú antes, Luis Alberto, parece que es un buen momento para llamar a los veterinarios a que hagan esa labor pedagógica, ¿no? Con el tema de la zoonosis. Bueno, el veterinario yo creo que siempre hace labor pedagógica. Sí. Es una cosa que, igual que lo de One Health, lo llevamos en nuestro ADN. Es verdad, y yo te lo digo por experiencia. A mí me pasa, yo he trabajado, yo soy veterinario clínico durante 30 años, o sea que algo de experiencia tengo. Y siempre tiendes a sobreexplicar las cosas. Digo, yo cuando voy al médico, a mí el médico no me dijo, no pierde ni 2 minutos en decir, mira, pues si no me va a entender, ¿para qué le voy a contar? Pero nosotros sí que explicamos las cosas y muchas veces la gente lo relaciona con su patología médica propia y entonces dice, entonces ya lo entiendo. Es decir, nosotros sí que estamos haciendo una buena labor psicológica. Nosotros hacemos una labor muy importante y ahora, relacionado con lo que decía Juan Carlos, dos de los grandes problemas del siglo XXI son, pues junto con el riesgo de epidemias y pandemias, que ya lo hemos visto, los peligros medioambientales, la resistencia antimicrobiana, que eso va a ser lo peor del mundo mundial, pues están las enfermedades no transmisibles y las enfermedades mentales. Nos damos cuenta de que las enfermedades no transmisibles y las enfermedades mentales, ambas las dos mejoran con los animales de compañía. Sin duda. Y entonces, nosotros somos los responsables de que esa mascota equilibrada esté sana, esté tal, y repercuta en la salud de cualquier persona que tiene depresiones, síndromes, pues, bipolaridad, etcétera. Que hay muchísimos, hay más de 300 millones, es decir, que es de verdad. Y las enfermedades no transmisibles, el que tiene un perro le saca todos los días 2 veces, ya camina. Y habla con los paseantes. Exactamente. Y con los dueños de perros. Y te relacionas con socializa. otros propietarios, hablas. Es decir, esa también es una labor ciega que no se ve, pero que hay que tener en cuenta. Y es muy importante. Y eso con el COVID, pues también bueno, ya veis que ha subido lo de los animales de compañía, es que ha habido hasta
hasta picaresca, sobre todo al principio. Pero sí, perdona, quiero apuntar una cosa importante que se me va a olvidar si no. Es verdad que dices que llevamos años haciendo medicina preventiva o educación sanitaria, pero yo creo que lo tenemos como tan imbricado que al final no lo hacemos. Es curioso, pero en las clínicas veterinarias diariamente hemos dejado en manos, sobre todo las que han crecido mucho y tienen muchos veterinarios, o son hospitales o tal, se está dejando en manos de terceros esa medicina preventiva, esa información. Y no se considera un acto clínico, que lo es un acto clínico más. El uso de un antiparasitario, el uso de una vacuna, lo tiene que explicar un veterinario y además lo tiene que entender el propietario explicándoselo como acto clínico. Y a veces estamos olvidándonos de esto porque estamos haciendo cirugías muy importantes, estamos haciendo medicina de cualquier cosa porque tenemos una medicina interna de un nivel de excelencia actual y la medicina preventiva parece siempre la hermana pobre dentro de las especialidades, ¿no? Y esto me gustaría, por lo menos, pues romper una lanza por ello para que el veterinario le dedique un poquito más de tiempo Lo que pasa es que esto. Los veterinarios de clínicas pequeñas, que son la mayoría, sí que son mucho más cercanos y no tienen la capacidad de quitarse del medio. Los otros ya sí, como hacemos Pero no hay cosas... que olvidarlo, hay que olvidar. No, hay que potenciarlo además, o sea, que es una cosa muy buena porque es el trato directo con el paciente y estamos haciendo salud pública. Yo sí creo que el que hemos ganado, lo poquito que hemos podido ganar, yo creo que, lo decía Juan Carlos, estoy de acuerdo completamente, creo que sí que se habla más de... La gente habla más de zoonosis, la gente sabe que esta enfermedad ha tenido un origen animal, no sabemos si el murciélago, el pangolín, se ha hablado del SARS, del MERS, se ha hablado de una serie de cosas que a lo mejor hace poco no se hablaba y yo creo que la gente se ha ido cogiendo un poco conciencia de que las enfermedades tienen un origen animal, muchas de ellas pueden ser muy graves y eso seguro que ha calado en la población. Por supuesto que los animales de compañía han ayudado, estoy seguro muchísimo a sobrellevar esta pandemia a mucha gente, segurísimo, la soledad, seguro que mucha gente que ha padecido y eso también tenemos que darle, poner esa piedra, ¿no? Poner ese toque de humanidad que tienen los animales y que yo creo que ha ayudado muchísimo. Si no somos capaces de haber aprendido algo después de lo que ha pasado, somos una especie en extinción. Muy bien. Decías antes, al inicio, Fernando, parece mentira que tengan que pasar cosas como el brote de fiebre del Nilo, el de listeriosis, para que nos demos cuenta del enfoque One Health. ¿Tú crees que debería ocurrir, a grosso modo, una crisis sanitaria con el tema de la leishmaniosis, como ha ocurrido con el COVID, para que de verdad la gente empezase a concienciarse? Pues es que creo que ha ocurrido, realmente. De hecho, ocurre. Si nos centramos en el brote, pues mayor crisis que la que hemos tenido, revisando los datos a día de ayer mismo, que es verdad que el brote podemos decir que está razonablemente controlado. Ahora, el año pasado hemos tenido además 2 casos, este año no llevamos ninguno, y hemos llegado a tener casi 200 casos en un año. Es un brote cercano a 800 casos humanos, es una barbaridad. O sea, cuando hablamos de esas cifras asustan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hemos aprendido, desgraciadamente, pues a veces no aprendemos, no sé, en la mesa quien lo ha dicho antes, ¿no? Que muchas veces no somos capaces de aprender de estas cosas, de estas situaciones tan dramáticas, ¿no? Pero yo no quiero pensar que tenga que darse otra situación como esta, creo que el aprendizaje ha sido muy, muy alto y que bueno, esperemos que si se da otra crisis sanitaria, por lo menos los veterinarios podamos aportar, nos dejen aportar también nuestro conocimiento y podamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, que yo creo que son muchas porque tocamos muchos palos, ya lo hemos hablado, o sea, la investigación, trabajamos en salud pública, en prevención, en vigilancia, en educación sanitaria, por supuesto en sanidad animal, en muchísimos, en medio ambiente, que también a veces es el gran desconocido, son muchos los en seguridad alimentaria. Bueno, podríamos estar aquí, yo creo el debate se podría centrar en el papel del veterinario en estos terrenos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos dejen, nosotros creo que estamos muy preparados, somos una profesión, yo creo que con mucho conocimiento y bueno, pues ojalá, si se da una crisis, que esperemos no se dé, pues puedan contar con nosotros, porque para eso estamos, evidentemente. El apostolado. A modo de conclusiones, vamos a empezar por Guadalupe, que es la primera que ha comenzado hablando. Quedan conclusiones. ¿Qué conclusión sacas de todo el tema de la leishmaniosis? Bueno, la verdad es que no creo que hemos tocado todos los palos. O sea, a mí me ha gustado mucho compartir esta mesa y poder pues, reflexionar sobre
esta enfermedad, pero sí me quedaría con algo que es que tenemos que encontrar siempre la forma de trabajar en equipo, o sea, hacer equipos multidisciplinares. Llámalo One Health, llámalo como quieras, llámalo que no podemos trabajar en pequeños reinos de taifa, sino que tenemos que aprender cada día de los distintos ámbitos de la ciencia y sobre todo que yo creo que los veterinarios, este papel que podemos ejercer como educadores sanitarios, lo podemos hacer desde todos los puntos de vista, o sea, desde en el parque paseando con el perro hasta en la universidad. Tenemos que formar a los estudiantes que son ciudadanos pero que van a ser veterinarios después y no sé, yo tengo la suerte de trabajar en investigación, en docencia, en clínica, entonces me siento muy privilegiada por eso, ¿no? Porque estoy muy cerca de la gente y hacemos esa concienciación cada día. Entonces me quedo con eso, con que no perdamos las ganas de seguir haciéndolo y dedicarle tiempo a esto. Fernando, ¿qué conclusiones sacas? Bueno, evidentemente se han tocado muchos temas ya. Yo creo que los que trabajamos en salud pública, que somos quizá una parte bastante desconocida de la profesión veterinaria, ya he comentado que tenemos bastante que aportar y bueno, solamente un poco por quizá este área de la comunicación y de la educación sanitaria que a lo mejor, pues bueno, pues a veces nos cuesta, ¿no? A veces es verdad que a veces nos cuesta comunicar, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor nos tenemos que apoyar más en las redes sociales, intentar llegar un poco más a la población, al ciudadano, a la gente joven. A lo mejor hay a veces, bueno, pues creemos que lo estamos haciendo bien y muchas veces no siempre es así. Intentar acercarnos más al sistema asistencial también es muy importante, trabajar muy estrechamente con ellos para mejorar la detección precoz de las enfermedades, digamos, estar preparados para situaciones que se den. Yo creo que lo estamos, pero que en esas áreas yo creo que podemos todavía profundizar y avanzar. Juan Carlos, tus conclusiones. Pues es ahondar más en lo mismo. Yo diría que, como conclusión, que espero que esto que ha pasado sirva para algo, que confío en ello, que no solo sirva para prevenir o predecir lo que va a pasar, no sabemos cuándo, como decía Luis Alberto, sino que también sirva en paralelo para que esas enfermedades con las que nos creemos que estamos en total tranquilidad, tomemos medidas. Y una de ellas es la leishmania, que es la que estamos hablando. Ese paralelismo se tiene que producir en la sociedad y para mí es importante. Tema de comunicación, formación es vital, tanto en las universidades como ya en los colegios. Ya previamente que tengamos clara de esa concienciación de que la salud humana depende de muchos factores y uno muy importante es la salud animal. Es otra de las áreas que yo creo que es importante que tenemos que aprender. Y luego que para cambiar esto tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. No podemos valernos con lo que tenemos hoy porque es otra historia la que estamos viviendo. Por lo tanto, todo lo que es inteligencia artificial, big data, conocimiento de predicción, qué es lo que va a pasar, como antes has comentado, o sea, ahora somos capaces desde una central de información, bien manejados los datos, cosa que no se ha hecho en esta pandemia, no se ha hecho. Se ha conocido tarde y cuando se ha conocido se ha procesado tarde la información. Cuando aprendamos, si somos capaces de aprender en esa velocidad de reacción, seremos capaces de mejorar a la respuesta que nos están pidiendo. Y repito, no solo COVID, sino cualquier tipo de enfermedad de transmisión, que somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar, como se predijo cuando iba a venir el brote de lengua azul, porque se conocían los movimientos de los mosquitos. Y se sabía que a partir de una tormenta de arena o de sur-norte que venía, iban a entrar. Por lo tanto, tenemos que estar siempre pendientes. Y ya la última que digo, que el enfoque One Health para mí es fundamental. No solo los dos de animal y persona, sino también el de los ecosistemas, que a veces nos los dejamos al lado y es donde están viviendo los animales y las personas. Luis Alberto. Yo simplemente quiero incidir en que no hay ninguna línea divisoria, por más que la busquemos, entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Y quien se empeñe en buscarla no las va a encontrar. Y que eso es cosa de todos. Pero es cosa de médicos, de veterinarios, de farmacéuticos, de ingenieros, de electricistas, de todo el mundo. Tenemos todos que estar coordinados porque una buena gestión es fundamental en cualquier crisis económica, en cualquier crisis sanitaria. Perdón. Y luego, fundamental, rápida detección, inmediata actuación. Si detectamos un problema y tardamos 3 semanas en actuar, son 3 semanas que provocamos una pandemia. Y de la otra forma, pues se queda en una cosa anecdótica y dice, ¡ay, qué gracioso! Este murciélago tenía un coronavirus. Es decir,
tenemos que tener la capacidad de actuación inmediata. Está ligado a lo que hemos dicho todos, pero un poco para mí ese sería el resumen. A lo largo de todo el debate sí que me he dado cuenta que sois bastante optimistas con la leishmaniosis, ¿no? Tanto en prevención como en evolución. Si fuera el ébola, pues ya nos daría más miedo. Somos realistas, yo creo que... Hombre, hay miedos, ¿no? Yo siempre tengo miedo, sobre todo cuando intentas globalizar esta enfermedad con el fenómeno de resistencias, que no lo hemos tocado, pero que es un tema muy complicado también. Se ha tocado el tema, como bien ha dicho Luis Alberto, de las antibioresistencias, pero ¿qué pasa con las resistencias a los fármacos que se emplean como los leishmanicidas? Son muy pocos los que tenemos, o sea, tenemos un arsenal terapéutico muy reducido y ahí sí que juega un papel fundamental que unifiquemos criterios, o sea, que los veterinarios no podemos hacer cada uno lo que nos parezca en nuestra clínica, sino que tenemos que estudiar, tenemos que seguir las recomendaciones internacionales y tenemos que intentar eso, unificar criterios y usar las herramientas de la manera más adecuada para evitar resistencias que pueden, pues, acabar con muchas muertes en países donde realmente estas enfermedades son enfermedades vectoriales, pero que no se están realmente manejando adecuadamente, ¿no? Porque no hay medios económicos. Entonces, en los países, digamos, desarrollados tenemos que intentar mantener adecuadamente estas herramientas y no gastarlas de una manera desaconsejada. Te preguntabas, perdón, antes qué hay que hacer, qué tiene que pasar, ¿no? En el tema de Leishmania yo creo que tiene que pasar, desgraciadamente, que haya más países involucrados en esta enfermedad. Y digo desgraciadamente porque desde el norte de Europa esta enfermedad se sigue viendo tropical. Se sigue viendo tropical, aunque empieza a haber ya interés por parte científico, pero no desde el punto de vista, salvo aquellas personas que vienen de turismo a España y ahí tienen que tener cuidado para hacerlo. Normalmente cuando estas enfermedades, como pasó, repito, con la lengua azul, se extendió a Europa, enseguida tomaron medidas la Unión Europea para cortar rápidamente esto, que fue relativamente rápido la actuación que tuvo, con fondos, con dotaciones en investigación, etc. Yo no le deseo nada en absoluto a nuestros vecinos del norte, pero desgraciadamente estas cosas suelen pasar cuando son muchos los países afectados, cuando se toman medidas importantes para contrarrestar Leishmania. Ahora mismo es más una enfermedad del Mediterráneo, por decirlo de alguna manera, países como Italia, Grecia, España, aunque está subiendo de una manera. Si esto, como sigue pasando de crecimiento de 1,5 grados de temperatura cada X décadas sigue subiendo, evidentemente el problema se va a extender. No obstante, no deberíamos esperar a que ocurriera esto para tomar medidas que corten pero vamos, yo soy relativamente optimista con respecto a todo lo que es formación y todo lo que es utilización de las herramientas que tenemos, que bastantes son. Ya en los países quizá más subtropicales creo que es otro problema grave, sea Brasil, sea países del sur, del Ecuador, en el que sí pueden encontrar ya problemas graves de enfermedad humana. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado, Guadalupe, sobre la resistencia. De hecho, es una cosa que me había apuntado durante el debate para preguntar. No sé si quizá esa falta de fármacos o su uso en tema de leishmaniosis puede ser el talón de Aquiles del combate de la enfermedad, y no sé si la solución pasa por una necesidad de mayor abanico de fármacos, mayor nivel de investigación. Sí, es que es una enfermedad muy compleja, o sea, es una enfermedad muy compleja y el perro, el sistema inmune del perro realmente responde mal frente a esta infección en un porcentaje importante de los casos y es por ello que la tendencia o hacia donde tenemos que ir es a intentar inmunomodular esa respuesta inmunitaria, intentar precisamente que no tengamos que usar tantos fármacos leishmanicidas, que son los que se utilizan en medicina humana de forma puntual para tratar la enfermedad, porque es verdad que en personas la enfermedad se cura si se utiliza adecuadamente los protocolos y los leishmanicidas disponibles, que es verdad que también son más caros porque hay fórmulas liposomadas que son mucho más caras, que nosotros todavía no tenemos ni capacidad, es ciencia ficción para medicina veterinaria, pero si podemos intentar reducir el uso de estos fármacos leishmanicidas que se están usando en paralelo en medicina humana y
podemos más inmunomodular, yo creo que por ahí es por donde tenemos que tirar y ahí es donde está la investigación y lo que se está haciendo, ¿no? O sea, la inmunoterapia, si conseguimos avanzar en esto deprisa, que yo soy muy optimista, conseguiremos frenar un poco el riesgo de las resistencias a los leishmanicidas que tenemos en uso, porque son muy pocos. Por supuesto, ojalá que se desarrollen nuevos, o sea, que haya nuevas moléculas capaces de matar leishmanias, ¿no? Que tenemos pocas, básicamente. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, Yo creo que hemos hablado de todo, ¿verdad? Desde luego, lo que dice Guadalupe estoy completamente de acuerdo, pero es verdad que también en esta mesa también podemos sacar como conclusión que no estamos parados. O sea, yo creo que estamos todos, cada uno un poco en nuestro ámbito, pero todos trabajando por intentar que esta enfermedad, pues, en la medida de lo posible, no se extienda y esté lo más controlada posible. El cambio climático es otro punto fundamental. Hemos visto que los flebotomos ya están en el norte de España tranquilamente, el litoral cantábrico, ya en los Pirineos, o sea que sí que hay algunos aspectos que nos tienen que preocupar, pero yo creo que sí hay que ser positivo, fundamentalmente por eso, porque todos los que estamos trabajando de alguna manera tenemos alguna responsabilidad con la leishmania, intentamos, pues bueno, dar pasos hacia adelante y yo creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, pues parece que se nos acaba el tiempo de este primer debate de leishmaniosis de Animals Health. Lo que sí que está claro es que parece que hay bastante consenso en las conclusiones de los 4 expertos, tanto en cuanto han puesto sobre la mesa la importancia de la prevención de la leishmaniosis y de la figura del veterinario frente a esta zoonosis. Muchas gracias a todos, en especial a los cuatro expertos que han estado con nosotros, Guadalupe, Fernando, Juan Carlos, Luis Alberto. Muchísimas gracias y Gracias a hasta la vosotros. próxima.